Hola a todos, ¿cómo están? Arrancando con todo nuevamente. Y sabemos esto, que somos seres de relación y eso es algo indudable. Hoy en el Plus de la Tarde vamos a conocer la importancia del buen relacionamiento con los demás. Arrancamos con todo el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura. Que no haya resquicio para la duda. ¿A qué me refiero? ¿Dónde apunto? Nosotros los paraguayos, por una conjunción de factores, exógenos y endógenos, afrontamos algunos inconvenientes en la comunicación diaria. La oratoria se puede definir de muchas maneras. Algunos dicen que es la cualidad para expresar con propiedad lo que uno siente y lo que uno piensa. Es un poco largo, quizás, para mi gusto, para mi paladar. Entonces lo resumo así: la oratoria es el arte del buen decir. Así nomás. ¿Cuáles son los factores exógenos y endógenos que conspiran en contra de nosotros los paraguayos para comunicarnos con facilidad, con fluidez? A saber, en primer lugar, porque somos un pueblo introvertido, no extrovertido. Entonces nos cuesta comunicarnos nuestros pensamientos, ¿sí? Y con mayor razón nuestros sentimientos. Es mucho más sensible todavía. En segundo lugar, somos producto de una educación represiva que empieza en el hogar. Eso tiene su historia. En tercer lugar, bajo nivel de autoestima. Parece que todo lo foráneo, parece que todo lo extranjero es genial. Lo paraguayo como ciudadanos de segunda, productos de segunda. Por eso está todavía vigente esos cosecitos, Luisito, el hito, en la cultura, en el folclore del pueblo paraguayo, en la idiosincrasia del pueblo paraguayo. Y por último, escasa cultura de la lectura. Superamos estos atavismos que tenemos, vamos a ser los mejores del mundo. No me cabe duda. Plus de la Tarde fue presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura.